Hola, espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la analgesia en pacientes nefrópatas, que está a cargo de mi persona, Floriana Mejías, residente de segundo año en anestesiología y tutoreada por la doctora Romagle García. Antes de entrar en el tema, muchachos, debemos recordar que el riñón, al igual que el hígado, participan en el metabolismo y en la depuración de muchos fármacos. Por lo tanto, la analgesia perioperatoria en estos pacientes deben tomar en cuenta muchos factores, entre ellos las comorbilidades del paciente, la edad del mismo, el estadio de la insuficiencia renal que presenta, la tasa de filtración glomerular, la depuración de urea, de creatinina, el riesgo de lesión renal aguda según el fármaco que utilicen y por supuesto el funcionalismo renal, para tomar en cuenta la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco que vamos a utilizar, recordando que todo lo que sea la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación renal del fármaco va a estar alterada en este tipo de pacientes. El dolor que padecen los nefrópatas es múltiple, puesto que la etiología es muy variada. El dolor es extremadamente común en estos pacientes. La etiología va a estar relacionada tanto con patologías renales como con enfermedades no relacionadas con el riñón. Se dice que el dolor agudo es nociceptivo, mientras que el paciente que padece un dolor crónico es de origen nociceptivo, neuropático o mixto. De un 53 a un 60% de estos pacientes que se encuentran en diálisis padecen de un dolor que va a ser crónico. Los pacientes nefrópatas que sufren de dolor puede ser de origen múltiple. Entre ellos tenemos el dolor de origen isquémico, que es causado por enfermedades vasculares periféricas, dolor neuropático en pacientes, por ejemplo, que sufren de diabetes y de polineuropatía diabética. El dolor óseo también es muy común, causado por osteoporosis o asociado a diálisis y al hiperparatiroidismo. El dolor musculoesquelético, el dolor visceral que se relaciona con la enfermedad renal poliquística, y a su vez existe una condición que es muy rara denominada calcifilaxia, en los cuales los pacientes que sufren de hiperparatiroidismo y tienen un aumento de la concentración del calcio con alteración del metabolismo del calcio y del fósforo sufren de un dolor dérmico con isquemia de la capa epidérmica de la piel. Al momento de seleccionar la analgesia, en pacientes nefrópatas se deben tener en cuenta 3 parámetros muy importantes. Entre ellos tenemos la función renal, la nefrotoxicidad del fármaco y se debe vigilar el uso de los fármacos para garantizar una analgesia segura. En cuanto al funcionamiento renal, pues se evalúa a través de la escala de Cadigo, que nos permite valorar al paciente según la insuficiencia renal que tenga, bien sea aguda o crónica. La aguda, por su parte, utiliza parámetros de creatinina sérica y la diuresis del paciente, que nos permite dividirla en 3. Una insuficiencia renal prerrenal, renal y posrenal. De ella les hablo más adelante. Y la crónica, que a su vez utiliza como parámetro, es la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la nefrotoxicidad, pues se dice que los AINES e inhibidores de la COX-2 que se utilizan crónicamente se relacionan con nefrotoxicidad. Por lo tanto, su uso perioperatorio en pacientes con una función renal normal se ha demostrado que es seguro. Además, en pacientes con insuficiencia renal crónica con un Cadigo estadio 2 pueden ser utilizados siempre y cuando ese uso sea en periodos cortos de tiempo, es decir, de 3 a 7 días como máximo. Es así como los inhibidores de la COX-2 son una buena alternativa y segura alternativa en este tipo de población. Se debe tomar en cuenta también el fármaco analgésico que se utiliza y las relaciones que tengan o el sinergismo que tengan con otros fármacos que consume el paciente. Por ejemplo, si consume diuréticos, si está en relación con medios de contraste, los estudios que se les realizan, si son pacientes normovolémicos o están en un periodo hipovolémico. Y pues la analgesia de estos pacientes siempre debe ser vigilada. Como les mencioné anteriormente, siempre debe haber un control paraclínico para valorar la función renal. Ya sabemos que estos pacientes con una insuficiencia renal crónica, en este caso, no van a tener unos paraclínicos normales, siempre van a tener alteraciones. Pero el uso de analgésicos por prolongado tiempo debe ser evaluada siempre de la mano con la evaluación del funcionamiento renal.
Por ello es muy importante el ajuste de dosis que deben hacerse en estos pacientes. Incluso en pacientes con diálisis peritoneal se dice pues que la dosis debe ser mínima de la recomendada y se deben extremar por supuesto las precauciones en ellos. Bueno, además de lo anterior descrito, al momento de evaluar el dolor se debe tomar en cuenta además el EVA del paciente. Se dice que un paciente con un EVA de 1 a 3, los analgésicos recomendados son no opioides más el uso de adyuvantes. Un paciente que tenga una escala de EVA de 4 a 6 puntos pueden utilizarse opioides débiles y el uso de adyuvantes. Y un paciente con un EVA de 7 a 10 puntos se recomienda el uso de opioides potentes con adyuvantes también. El tipo de fármacos, la dosis y el ajuste de intervalos se los menciono un poco más adelante. Bueno, esto de manera recordatoria, como ya se las mencioné anteriormente, el estadio de la enfermedad renal de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y la función renal actual puede ser valorada a través de la escala de KDIGO. Esta nos permite valorar el riesgo y además las interacciones farmacológicas potenciales que ocasionan nefrotoxicidad en estos pacientes. Esta escala, pues como se evidencia en esta diapositiva, tenemos que nos permite clasificarla en aguda y crónica, aguda en prerrenal, renal y posrenal, y la crónica tiene 5 estadios a su vez, divididos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular que tenga, la cual va a ir disminuyendo, que va a ser más 90 en el estadio 1 y va a ser de 0 a 15 en un paciente con un KDIGO estadio 5. Dentro de las diferentes técnicas analgésicas que te pueden utilizar, tenemos la analgesia multimodal. Otra opción es el bloqueo de nervios periféricos, la cual va a depender por supuesto del tipo de cirugía a realizar y del dermatoma que se debe abordar. La irrigación continua de anestésicos locales a través de catéter en los nervios periféricos y el gol estándar que sigue siendo la analgesia peridural continua en bolos o la analgesia controlada por el paciente. Y otra técnica que les comentaré más adelante es la infusión intratecal de fármacos. Cuando hablamos de analgesia multimodal hay muchas interrogantes que nos debemos plantear. Entre ellas tenemos qué fármacos vamos a utilizar, cómo va a ser el ajuste de las dosis, de los intervalos y de la frecuencia del fármaco, por cuánto tiempo debe indicar la analgesia y qué tipo de fármacos puede utilizar o no según el paciente que esté tratando. Las recomendaciones dadas para el analgésico a utilizar deben ser basadas en la intensidad del dolor, el carácter del mismo, la irradiación, la intensidad, la posibilidad del ajuste de dosis del fármaco y la tolerancia renal al mismo. El tratamiento farmacológico va a ser dividido en 3 grupos: aquellos fármacos que pueden ser administrados sin necesidad de ajuste de dosis y frecuencias como el paracetamol y el fentanil, aquellos fármacos que hoy deben realizarse ajuste de dosis como el tramadol y la hidromorfona, y aquellos que deben ser evitados debido a las reacciones medicamentosas que presentan, como el dextropropifeno y los AINES. Es muy importante recordar que la presencia de una insuficiencia renal no debe ser una razón para evitar o retrasar el uso de opioides para el manejo analgésico. Debemos recordar que la insuficiencia renal leve o moderada con una tasa de filtración glomerular de 30 a 89 no se recomienda el ajuste de dosis. Sin embargo, debe prolongarse el intervalo y la administración del fármaco. Este esquema es muy importante porque nos permite evaluar la posibilidad de toxicidad de acuerdo al fármaco que vamos a utilizar para la analgesia con opioides. Aquí tenemos la clasificación de los opioides en 4 grupos. Aquellos que en su metabolismo producen metabolitos que son inactivos, como el fentanil, la buprenorfina y la oxicodona. Los que producen metabolitos activos pero tienen un bajo riesgo de toxicidad, como el tramadol y la hidromorfona. Los que producen metabolitos activos pero con un alto riesgo, como la morfina. Y los que están contraindicados por las RAM que producen, como la codeína y el dextropropifeno. En esta diapositiva vemos un cuadro en donde se relaciona el fármaco, bien sean los opioides, los gabapentinoides o los anestésicos locales, el ajuste de dosis que debe hacerse en cuanto a intervalos, frecuencia y duración, dependiendo del KDIGO que presente el paciente.
Quise colocarlo para que tuviéramos una idea de cómo debe hacerse el ajuste de dosis. Sin embargo, la dosificación y el ajuste fármaco por fármaco los menciono más adelante en un cuadro. De manera más detallada la veremos más adelante. Ahora sí vamos a desarrollar la analgesia según el EVA del paciente y el fármaco que vamos a utilizar. Ya les mencioné anteriormente que un paciente con un EVA de 1 a 3 puntos puede utilizarse como analgésicos los no opioides más adyuvantes. Podemos utilizar paracetamol a dosis de 500 a 1 gramo cada 8 horas, recordando que el ajuste de dosis de este fármaco no debe exceder los 3 gramos por día. Y en pacientes que se consideran de alto riesgo, es decir, que tengan factores de riesgo como los pacientes geriátricos o desnutridos, la dosis máxima debe ser de 2,6 gramos por día. El uso de AINES no está recomendado, pero de ser necesario su utilización debe realizarse por un periodo corto de tiempo, de 3 a 7 días como ya les mencioné, y con la evaluación siempre del funcionamiento renal, acompañado de paraclínicos, urea, creatinina, electrolito sérico. Por su parte, un paciente con un EVA de 4 a 6 puntos se pueden utilizar opioides débiles y adyuvantes. Tenemos el tramadol de 50 miligramos cada 12 horas, como dosis máxima tenemos 200 miligramos al día. Y un paciente que presente una insuficiencia renal estadio 5, pues se reduce la dosis a 100 miligramos día. Como adyuvante tenemos el paracetamol, el cual permite el ahorro de opioides en un 30%. Y la dosis va a ser la comentada anteriormente. Los pacientes con un EVA de 7 a 10 puntos se utilizarán opioides potentes como el fentanil a dosis de 25 microgramos cada 4 o 6 horas y de 100 a 300 microgramos de infusión continua para 24 horas. La buprenorfina, la dosis va a ser de 0,150 a 0,300 miligramos cada 8 horas, bien sea intramuscular o intravenoso, a una dosis de 8 miligramos día sublingual, y la hidromorfina va a ser a dosis de 1,3 miligramos cada 8 horas. La oxicodona va a ser a una dosis de 2,5 cada 8 a 12 horas. Y la morfina va a ser de 1,25 a 2,5 miligramos cada 8 a 12 horas, por periodos cortos por los que ya les mencioné. Los adyuvantes en los pacientes que presentan este EVA va a ser por supuesto el paracetamol a las dosis ya mencionadas, y se recomienda también el uso de antieméticos para contrarrestar las reacciones adversas de los opioides. Ahora vamos a concluir cuáles van a ser el ajuste de dosis dependiendo del fármaco que vamos a utilizar. Empezando por el paracetamol, tenemos que este es el analgésico de elección en pacientes nefrópatas, sin exceder 3 gramos diarios en pacientes con insuficiencia renal estadio 4 y aquellos con una insuficiencia renal estadio 5 con un ajuste de dosis de 2,6 gramos diarios, con un intervalo de frecuencia de cada 8 horas. Los AINES, por su parte, como ya les mencioné anteriormente, debemos tomar en cuenta que estos fármacos deben ser utilizados por periodos cortos de tiempo con un máximo de 7 días, debido a los efectos renales que presenta. Y recordando también que debe ser utilizado con evaluación de la función renal. Continuando con los opioides, tenemos la buprenorfina, el cual es un agonista parcial semisintético de acción prolongada, la cual tiene la ventaja de producir menos depresión respiratoria debido a que producen los metabolitos que son inactivos. Por lo tanto, no es necesario el ajuste de dosis de este fármaco. Al igual del fentanil, que es un opioide de acción rápida, no necesita tampoco el ajuste de dosis, debido a que se metaboliza rápidamente por vía hepática y produce metabolitos inactivos. Por vía renal, por su parte, se excreta menos del 10% y no se acumula significativamente en pacientes con insuficiencia renal crónica, siendo así una opción segura de utilizar. El tramadol sí necesita un ajuste de dosis, debido a que su metabolismo es 30% metabolismo hepático y un 60% de eliminación renal. En pacientes con enfermedades renales crónicas se relaciona con la disminución de la diuresis a 100 miligramos. En pacientes con insuficiencia renal crónica se debe disminuir la dosis a 100 miligramos cada 12 horas. Y aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular de 10 a 30 ml por minuto, pues se pueden utilizar dosis de 200 miligramos en 24 horas.
La morfina es un opioide que produce metabolitos activos, el cual es la morfina 6-glucurónico, que se acumula en pacientes con insuficiencia renal y se relaciona a su vez con alteraciones del sistema nervioso central y depresión respiratoria debido a que cruza la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, debe reducirse la dosis de un 25 a un 50% de la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. Y aquellos pacientes con fracaso renal, la reducción debe ser del 75% de la dosis. Así, un paciente con una tasa de filtración glomerular de 30 a 59 ml por minuto debe ajustarse al 25% de la dosis de la morfina. La tasa de filtración glomerular de 15 a 29 debe tener un ajuste de un 50% y aquellos con una tasa de filtración glomerular mayor de 15 ml por minuto debe hacerse un ajuste de dosis del 75% de la misma. La oxicodona es un opioide fuerte con un metabolismo hepático. La falla renal ocasiona la acumulación del 50% de este fármaco, con prolongación de la vida media. Tiene que haber un ajuste de la dosis de este fármaco. Se dice que debe iniciarse con la mitad, es decir, el 50% de la dosis habitual. Y aquellos pacientes con una insuficiencia renal grave debe estar vigilado el uso de este opioide. La hidromorfona la habíamos clasificado dentro de aquellos fármacos que producían metabolitos activos pero con bajo riesgo de toxicidad. Igual deben hacerse ajustes de dosis de este fármaco. Debe iniciarse el tratamiento con un ajuste de dosis del 50% de la dosis habitual. La codeína es un fármaco metabolizado por el hígado. Se dice que el periodo de vida en pacientes que están en hemodiálisis pues está prolongado y sus metabolitos tienden a acumularse. Por lo tanto, se relaciona con la causa de hipotensión, alteración del sistema nervioso central y depresión respiratoria, de modo que debe ajustarse la dosis de este fármaco y reducir su dosis, al igual que fármacos anteriores, a un 50% de la dosis recomendada. Tomando en cuenta que aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30 ml por minuto, no está recomendado el uso de este tipo de fármacos. La gabapentina y la pregabalina son fármacos anticonvulsivantes que tienden a utilizarse en el manejo del dolor neuropático. La gabapentina debe ajustarse la dosis según la tasa de filtración glomerular. Se dice que un paciente con una tasa de filtración de 50 a 79 ml por minuto, la dosis debe ser de 600 miligramos cada 8 horas. Una tasa de filtración de 30 a 49, la dosis debe ajustarse a 300 miligramos cada 8 horas, de 15 a 29 ml por minuto también con una dosis de 300 miligramos cada 12 horas. Y aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 15 ml por minuto debe ajustarse la dosis en cuanto al intervalo de 300 miligramos pero cada 24 horas. La pregabalina también necesita un ajuste de dosis. Aquellos pacientes con una tasa de filtración mayor a 60 ml por minuto, 300 miligramos cada 12 horas. Mayor de 30 a 59 ml por minuto, la dosis es de 150 miligramos cada 12 horas. La tasa de filtración de 15 a 30 ml, la dosis debe ser de 150 miligramos orden día. Y la tasa de filtración glomerular menor de 15 ml por minuto debe tener un ajuste de dosis de 75 miligramos orden diaria. Otra técnica mencionada es la analgesia peridural, la cual sigue siendo el gol estándar del manejo de este tipo de pacientes, tomando en cuenta que siempre debemos individualizar a quién vamos a tratar. La insuficiencia renal debe ser evaluada siempre según el CADIGO, el estadio que presenta el paciente, la función renal del mismo, y sí pueden ser utilizadas para el manejo del dolor la peridural, bien sea por bolos, o la analgesia controlada por el paciente con el uso de analgésicos locales, bien sea la bupivacaína y la levobupivacaína a dosis baja, a porcentajes analgésicos bajos que eviten las reacciones adversas medicamentosas. Estos pueden ser utilizados solos o combinados con fentanil y clonidina. Otra técnica analgésica es la infusión intratecal de fármacos, en donde se utiliza el implante de un sistema tipo reservorio o una bomba de infusión
que administra de manera continua fármacos directamente al sistema nervioso central, es decir, que está en contacto directo con los nervios periféricos y la médula espinal. Utilizan en esta opción microdosis, es decir, dosis muy bajas que representan niveles muy bajos de toxicidad en sangre que afectan el funcionamiento renal. Bueno, para concluir, tenemos que el manejo de la analgesia de estos pacientes debe ser un manejo multidisciplinario debido a todas las comorbilidades que presentan y ya antes mencionadas, y que se debe evaluar la modalidad analgésica de forma individualizada en función de la severidad del dolor, del procedimiento quirúrgico, del uso crónico de analgésicos y del compromiso sistémico de la enfermedad. El uso de AINES es incierto, aún en pacientes sin criterios de nefropatía. Bueno, eso fue todo. Espero les haya servido de mucho la presentación. Nos vemos más tarde. Esperemos a ver cuáles son las preguntas de la doctora Romaglia. Bueno, muchachos, esta fue toda mi presentación. Espero les haya sido de gran ayuda. Ahora vamos a responder las interrogantes de la tutora de este seminario.